Jorge Newbery conquista el cielo. Petróleo en Comodoro Rivadavia. Estalla la guerra de los Balcanes. Cabalgando con Pancho Villa y Zapata, América Latina despierta en México. Amundsen llega al Polo Sur. El 25 de diciembre de 1907, dos porteños, el acaudalado Aarón Anchorena y el famoso deportista Jorge Newbery, se elevaron a bordo del globo El Pampero. Tras rozar los 2000 metros de altura, llegaron al Uruguay. Fue la primera vez que los argentinos alcanzaron el cielo. El 13 de enero de 1908, el éxito de El Pampero llevó a Jorge Newbery a fundar el Aeroclub Argentino. El 24 de noviembre de 1912, Jorge Newbery despegó de El Palomar en un monoplano Blériot y por primera vez alcanzó Montevideo. Esa misma tarde retornó a suelo argentino, donde fue aclamado como un héroe. Newbery volvió a conmover al país en 1914 al batir sobre los cielos de Buenos Aires el récord mundial de altura, elevándose hasta 6.150 metros. Mezcla de dandy, caballero y deportista, Newbery se convirtió en un mito. La Argentina ya miraba sin complejos a la Cruz del Sur. Ayudar a la independencia de los chicos fue el objetivo central de María Montessori, la primera mujer italiana en obtener un doctorado. Preocupada inicialmente por los chicos con deficiencias mentales, Montessori descubrió la importancia de las condiciones en que se desarrolla el proceso educativo. En 1907 asumió la dirección de la Casa dei Bambini, en San Lorenzo, uno de los barrios más pobres de Roma. Ahí eran acogidos los chicos de la calle. En esa experiencia, María Montessori descubrió que las tareas manuales favorecen el aprendizaje. Los escolares, sobre todo los de menor edad, comprendían más el mundo a través de los sentidos que del razonamiento lógico. A partir de esta concepción, la pedagoga desarrolló el llamado Material M. Era una batería de juegos didácticos destinados a que el escolar, mediante un proceso lúdico, desarrolle su capacidad de conocimiento. El material educativo de Montessori obtuvo éxitos asombrosos. Jugando, los chicos aprendían a leer y escribir a la edad de 4 años. El método Montessori alcanzó fama internacional y encontró entusiastas partidarios en los ámbitos pedagógicos de todo el mundo. Todavía hoy sus teorías son reivindicadas por los docentes, sobre todo en el nivel preescolar. En 1907 se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia. Era lo que el país agroexportador necesitaba para comenzar a industrializarse. Con los años, la voluntad de conseguirlo se traduciría en la creación de YPF, cuya figura emblemática sería sin duda el general Mosconi. Se regula en la Argentina la velocidad máxima para los autos, 14 km por hora. Un levantamiento campesino en Romaña se salda con 11.000 muertos. En Bengala, los hindúes se rebelan contra los británicos. En China se inaugura el rally automovilístico de 13.000 kilómetros entre Pekín y París. El 23 de julio de 1908 estalló en Tesalónica una revolución, la de los jóvenes turcos. Tesalónica, capital de Macedonia, era la ciudad más importante del Imperio Otomano después de Constantinopla.
Los jóvenes turcos, representantes de una corriente nacionalista del ejército, aspiraban a un imperio moderno y centralista. Pronto amenazaron con ocupar Constantinopla, sede del sultán Abdülhamid II. Exigían la restauración de la Constitución de 1876, abolida en 1878 por el sultán. Durante 3 décadas, Abdülhamid había gobernado despóticamente. Presionado por los jóvenes turcos, el sultán reimplantó la Constitución y el sistema parlamentario. Los cambios políticos en Constantinopla inquietaron al emperador austríaco Francisco José. Viena vio amenazados sus intereses en los Balcanes, sobre todo en Bosnia y Herzegovina. Estas provincias eran administradas desde hacía 30 años por Viena, aunque por el derecho internacional pertenecían al Imperio Otomano. En los Balcanes, un abigarrado mosaico de minorías étnicas, se habían enfrentado desde siempre los austríacos y otomanos. En octubre de 1908, Francisco José procedió a ocupar Bosnia y Herzegovina. Se desató una oleada de levantamientos nacionalistas. Respaldada por Viena, la provincia autónoma de Creta se separó del Imperio Otomano. Lo mismo hizo Bulgaria, que se constituyó en reino independiente. La crisis se generalizó. La reconversión constitucional de Abdülhamid convenció a pocos. En 1909, los sectores conservadores del ejército dieron un golpe y destituyeron al sultán. Le sucedió su hermano Mehmed V, pero el poder real estaba en manos de los jóvenes turcos. En ellos confiaba la minoría cristiana, hasta entonces despojada de derechos políticos. Sin embargo, los jóvenes turcos, marcadamente nacionalistas, resultaron más intolerantes con las minorías que el régimen anterior. Las reivindicaciones de los armenios, búlgaros y macedonios fueron reprimidas salvajemente. En 9 meses, más de 1,5 millones de armenios fueron exterminados. Sin embargo, la política genocida no afianzó el poder otomano en el sudeste europeo. Al contrario, el viejo imperio de la Media Luna comenzó a desintegrarse. El 13 de julio de 1908, el rey de Inglaterra, Eduardo VII, inauguró los Juegos de la Cuarta Olimpiada, que dio al movimiento olímpico un impulso definitivo. En solo 2 años, en Shepherd Bush, cerca de Londres, se había construido un estadio polideportivo para 100.000 espectadores. Por primera vez, en la ceremonia inaugural, los equipos nacionales desfilaron detrás de sus respectivas banderas. Un total de 2.035 atletas de 23 países, entre ellos 36 mujeres, compitieron por las 116 medallas de oro. Una final especialmente dramática tuvo lugar el 24 de julio en la maratón. El corredor italiano Dorando Pietri se desplomó pocos metros antes de alcanzar la meta y fue arrastrado hasta la línea de llegada por 2 custodios del recorrido. El jurado le negó la medalla de oro, pero la reina Alejandra le concedió un premio consuelo. El británico Henry Taylor ganó los 444 metros libres de natación y estableció el primer récord mundial en esta especialidad. En waterpolo, tras vencer por 9-2 a Bélgica, Gran Bretaña se alzó con el oro olímpico. El 21 de junio de 1908, 250.000 sufragistas se concentraron en el Hyde Park de Londres. Hasta entonces, las mujeres solo tenían derecho al voto en Finlandia, Nueva Zelanda, Australia y en 2 estados norteamericanos.
La sociedad británica, aún imbuida del puritanismo victoriano, se conmocionó. Desde mediados del siglo XIX, diversas asociaciones femeninas venían reclamando los derechos civiles, pero todas sus peticiones a la Cámara Baja morían en los cajones. En 1903, Emmeline Pankhurst y sus hijas Christabel y Sylvia decidieron llevar las reivindicaciones a la calle. Fundaron en Manchester una asociación radical de sufragistas, la Unión Social y Política de las Mujeres. La asociación se convirtió pronto en una organización de masas que aglutinaba a mujeres de distintos sectores sociales. En 1905, con la llegada de los liberales al gobierno, las sufragistas abrigaron grandes expectativas. Pero la esperanza no les duró mucho. Presionados por los conservadores, los liberales tampoco aprobaron el voto femenino. Emmeline Pankhurst decidió intensificar la lucha. Las sufragistas optaron por la acción directa. Las activistas interrumpían las sesiones de la Cámara Baja, enfrentaban a la policía, apedreaban edificios públicos y provocaban incendios. La organización logró centrar la atención de la opinión pública mundial y su ejemplo fue seguido en otros países. Pero el derecho al voto femenino recién se extendería al terminar la Primera Guerra Mundial. Durante la contienda, las mujeres debieron realizar tareas hasta entonces reservadas para los hombres. Gran Bretaña y otros países europeos no pudieron negarles el derecho al voto. En 1918, las inglesas mayores de 30 años pudieron votar, pero con muchas restricciones. 10 años más tarde, pocas semanas antes de que Emmeline Pankhurst muriera, consiguieron el derecho electoral pleno. El coronel Ramón L. Falcón, jefe de policía, avanzaba por la avenida Quintana. Era el mediodía del 14 de diciembre de 1909. Antes de Callao, alguien se abalanzó sobre su carruaje y le arrojó una bomba. Falcón y su secretario volaron por los aires. Simón Radovisky fue el autor del hecho. Su grito de «¡Viva la anarquía!» fue la rúbrica de un atentado que conmovió al país. Falcón en persona había dirigido el desalojo de numerosos conventillos donde era fuerte el anarquismo. Para los ácratas, Falcón era un blanco justificado. Menor de edad, Radovisky no pudo ser fusilado. Permaneció encarcelado en Ushuaia 20 años. Indultado por Irigoyen, en 1929 se exiló en México. El 10 de junio de 1909, el barco británico Eslavonia emite por primera vez un SOS. Japón se apodera de Corea. Los granaderos a caballo recordaron viejas hazañas. Era el 25 de mayo de 1910 y la patria cumplía 100 años. El presidente Figueroa Alcorta paseó en su carruaje a Isabel de Borbón. La infanta traía los saludos de su sobrino, el rey de España. Una Argentina alegre y despreocupada festejaba su destino de gran nación. En medio del entusiasmo, numerosos carros alegóricos presididos por el busto de San Martín realzaban las hazañas del presente. Había que festejar. Primera productora mundial de maíz y lino, exportadora de lana, carne y trigo, la Argentina figuraba entre las 10 grandes potencias del planeta, aunque la huelga general de 1910 recordó que un sector del país aún quería saber de qué se trata. La flota se unió a los festejos. A bordo, el presidente Figueroa Alcorta recibió a los visitantes extranjeros. La infanta Isabel se convirtió en la estrella de los grandes festejos, rodeada de otras 50 personalidades del mundo, como el presidente chileno Montt y el estadista francés Clemenceau.
La flota realizó maniobras y lanzó incontables salvas, mientras la marinería vivaba encubierta a la patria y la patria nadaba en la abundancia. El 26 de mayo de 1911, un grupo de revolucionarios mexicanos asaltó el tren de Veracruz. Su objetivo era nada menos que secuestrar al dictador Porfirio Díaz. Depuesto el día anterior, Díaz intentaba huir de México con sus más allegados. El único que logró huir fue Porfirio Díaz. A los pocos meses recaló en España. Durante más de 30 años, Díaz había gobernado el país con mano durísima, apoyado por una minoría oligárquica y por Estados Unidos. La expropiación de tierras a las comunidades indígenas y el aplastamiento de todo conato opositor condujeron al surgimiento de grupos revolucionarios armados. En 1910, la decisión de Porfirio Díaz de ser reelecto nuevamente incrementó la espiral de violencia. El liberal Francisco Madero se puso al frente del movimiento revolucionario. Madero era tan firme partidario de la democracia como vacilante ante los latifundistas que se oponían al reparto de tierras. Los campesinos, que constituían la base social de la revolución y reclamaban tierra y libertad, buscaron nuevos líderes. En el norte, Pancho Villa, y en el sur, Emiliano Zapata. Ayudado por Villa y Zapata, Madero logró derrocar a Porfirio Díaz y en 1911 ser elegido presidente. La tranquilidad volvió a México, pero por poco tiempo. La reforma agraria era una promesa que no se cumplía. Decepcionado de Madero, Zapata volvió a alzarse y comenzó a repartir las tierras. El ejército, formado para estar al servicio de los terratenientes, procedió a la represión más sanguinaria. Madero se vio acorralado entre dos fuegos. En febrero de 1913, un grupo derechista derrocó a Madero, al que consideraba muy blando con los campesinos, y al poco tiempo lo asesinó. Victoriano Huerta se hizo con el poder e incrementó la represión. Venustiano Carranza ocupó el lugar de Madero, pero asoció con más énfasis las banderas de la democracia y la reforma agraria. En el verano siguiente, los revolucionarios tomaron la Ciudad de México. En 1915, Carranza asumió la presidencia del país. A comienzos de siglo, el hombre conquistaría los polos del planeta. En abril de 1906, el hombre llegó por primera vez al Polo Norte. El norteamericano Robert Edwin Peary culminó la hazaña después de 20 intentos. Para conseguirlo, fue el primero en utilizar los recursos de los esquimales. Su ropa era de piel, viajaba en trineos tirados por perros y calzaba botas de nieve. A diferencia de otros exploradores, Peary pensó que la época ideal para viajar al polo era el invierno, ya que el hielo endurecido permitiría avanzar más rápido. No se equivocó. En el helado continente antártico, a 2.700 metros sobre el nivel del mar, el Polo Sur era otro desafío aún sin respuesta. En 1911, dos hombres consiguieron pisarlo, el noruego Roald Amundsen y el británico Robert Falcon Scott. Antes de conseguirlo, Amundsen se había propuesto un objetivo geográfico totalmente opuesto, el Polo Norte, pero el norteamericano Robert Peary le había ganado de mano. En agosto de 1910, Amundsen zarpó de Noruega rumbo a la Antártida a bordo del buque oceanográfico Fram.
Llegó al continente blanco a comienzos de 1911 y estableció una base en la Bahía de las Ballenas. Scott alcanzó la Antártida casi al mismo tiempo, a 650 kilómetros de la base de Amundsen. Scott y Amundsen iniciaron una espectacular carrera por alcanzar la meta. Era invierno y la temperatura llegaba a los 35 grados centígrados bajo cero. Amundsen salió el 28 de octubre de 1911 en dirección al Polo Sur con 4 hombres, 4 trineos y 42 perros esquimales. Scott se puso en camino 12 días más tarde con trineos motorizados y caballos. Pronto se vio que su táctica había sido errónea. Los caballos no aguantaban el frío y los motores no podían con el terreno escarpado y el hielo. Scott y sus hombres terminaron arrastrando a mano sus equipos. El itinerario de Amundsen pasaba por el glaciar de Axel Heiberg. Este tramo de 3,5 kilómetros fue el más difícil. A los 4 días, el equipo noruego alcanzó la meseta central de la Antártida. El 15 de diciembre, Amundsen se convirtió en el primer ser humano que pisaba el Polo Sur. Scott, en cambio, pagó trágicamente sus errores. Él y todos sus hombres murieron a manos del frío polar. El rey Jorge V de Gran Bretaña es coronado en Westminster. Se inician los primeros tratamientos de quimioterapia para curar procesos infecciosos. 70.000 mineros se declaran en huelga en la cuenca del Ruhr. El pintor ruso Vasily Kandinsky provoca la ruptura más radical en la plástica. En 1910 pinta en Múnich la primera acuarela abstracta. Su manera de marcar los contrastes entre densidad y vacío incomodan al público, que solo ve en la tela una geometría alucinante. Secundado por el expresionista Franz Marc, Kandinsky creó en 1911 la Asociación de Artistas Der Blaue Reiter, o sea, el jinete azul. El nombre se asociaba con los extraños animales que pintaba Franz Marc. Cada color tenía un significado simbólico. El azul, asociado a la rudeza, representaba lo masculino. El amarillo, suave y risueño, lo femenino. Y el rojo, denso y subido, la materia en movimiento. El expresionista August Macke se unió a El Jinete Azul en 1912 y aportó al grupo sus reflejos de luz y sugerentes colores. El pintor Marc Chagall, nacido en Rusia, se aventuró por otros senderos. Llegó a París en 1910 y se interesó por las vanguardias, pero sus obras, siempre imbuidas de un aire onírico, se mantuvieron fieles a la vida cotidiana y a los mitos de las aldeas judías de Rusia. Para todos los artistas, la tormenta bélica representaba un duro trance. En su autorretrato de enfermo, Ernst Ludwig Kirchner reflejó el ánimo del individuo ante la maquinaria militar. Fue una premonición. En las trincheras, Kirchner rozaría la alucinación. El ascenso del nazismo lo llevaría luego al suicidio. El 5 de febrero de 1916, en el Cabaret Voltaire, un grupo de poetas y pintores afirmaba: todo el mundo dada. Nacía el dadaísmo. Tristan Tzara, Hugo Ball y Hans Arp le hacían al público guiños absurdos para que despertase de la modorra conformista. El ascenso revolucionario en la Rusia zarista entusiasmó a pintores como Malevich, Katlin y Lisinski,
que desde el constructivismo o el suprematismo intentaron participar en el proceso de cambio. Su actividad se reflejó en creativos carteles de agitación revolucionaria. También la música acusó recibo de los nuevos tiempos, aunque en medio de grandes escándalos, como ocurrió con Igor Stravinsky. El 19 de mayo de 1913, el estreno de su Consagración de la Primavera acabó en una batalla campal. Por el contrario, con su ópera El Caballero de la Rosa, estrenada en Dresde en 1911, Richard Strauss obtuvo un aplauso unánime. El mundo aún quería soñar. El 10 de abril de 1912, el Titanic, la joya más preciada de la White Star Line, chocó contra un iceberg y se fue a pique. El Titanic parecía predestinado a conquistar la banda azul como premio por realizar la travesía más rápida del Atlántico. Con 269 metros de eslora, 28 metros de manga y 46.329 toneladas de registro bruto, era el barco más grande y más lujoso del mundo. Tenía cabida para 5.000 pasajeros y sistemas de seguridad a prueba de cualquier fatalidad. Según los técnicos, 8 cubiertas de acero y 16 compartimentos estancos hacían imposible que el Titanic pudiera hundirse. ¿Acaso por eso ni se preocuparon por las medidas de seguridad más obvias? Los botes de salvamento con que contaba el Titanic solo tenían capacidad para 1.000 personas. ¿Qué importaba? A bordo viajaba el doble de pasajeros. Pero el capitán John Edward Smith no dudaba de su barco. Después de 4 días de viaje, ya cerca de Terranova, las señales de alarma advirtieron que en la zona pululaban los icebergs. El capitán, confiado en la potencia del Titanic, no redujo la velocidad de 22 nudos. 20 minutos antes de la medianoche, el Titanic se estremeció. Había chocado con un iceberg. 5 compartimentos estancos se llenaron de agua. En 2 horas y media, el Titanic se fue a pique. Más de 1.500 se hundieron con él. Solo se salvaron 703 personas. Se crea en la Argentina Obras Sanitarias de la Nación. Buenos Aires ya cuenta con un servicio de agua potable. Aparece el primer número del Pravda, el diario de los comunistas rusos. Cadillac fabrica los primeros autos con arranque eléctrico. El 6 de julio de 1912, el rey Gustavo de Suecia inauguró los 5º Juegos Olímpicos en el nuevo estadio Olimpia de Estocolmo. Durante 3 semanas, atletas de 26 países compitieron ante más de 30.000 espectadores. El sudafricano Rudolf Lewis ganó la prueba de ciclismo olímpico. En salto de garrocha, el norteamericano Harry Babcock en un tenso duelo se impuso a su compatriota Marcus Wright con un salto de 3 metros 95 centímetros de altura. El griego Konstantin Tsichiritas ganó ampliamente el salto de longitud. Suecia fue la gran vencedora.
Con 24 medallas de oro y plata, el país anfitrión se clasificó primero, superando a Estados Unidos y Gran Bretaña. El 7 de diciembre de 1912, el arqueólogo alemán Ludwig Borchardt descubrió en Telelamarna el busto policromado de Nefertiti de tamaño natural. La reina Nefertiti, cuyo nombre significa Bienvenida la Hermosa, vivió en el siglo XIV a.C. y fue la esposa del faraón Amenofis IV Ecnatón. Borchardt no encontró el busto en las ruinas del palacio, sino en las de un taller de escultura. Al parecer, el busto había servido de modelo para numerosas réplicas. Los milenios no habían eclipsado la belleza de Nefertiti, solo le habían cerrado el ojo izquierdo. Este guiño no salvó a la bella Nefertiti de terminar en el Museo Egipcio de Berlín. También terminó en Berlín la puerta babilónica de Ishtar, aunque el arqueólogo alemán Robert Caldewey la había encontrado en las cercanías del río Tigris, en Irak. Las excavaciones del británico Sir Arthur John Evans también maravillaron a la opinión pública. Evans encontró el Palacio de Knossos en Creta. El siglo XX logró curiosear en la sala del trono, las habitaciones y los talleres, los frescos y los relieves de estuco. Las intimidades de la civilización minoica, transcurrida 4000 años antes, cobraron actualidad. Estados Unidos invade a Nicaragua. Roma bombardea Beirut y estalla el conflicto entre Italia y el Imperio Otomano. En 1912, el presidente Roque Sáenz Peña, a los 2 años de su elección, sometió al Congreso una nueva ley electoral. En el Congreso la discusión fue muy ardua, porque los sectores conservadores, herederos del roquismo, se oponían a democratizar el poder. Finalmente, la ya llamada Ley Sáenz Peña resultó aprobada. El establecimiento del voto universal, obligatorio y secreto, confirmaba que la Argentina avanzaba hacia la democracia. Pese a las imperfecciones, como que se votase en plena calle, la reforma electoral ampliaba la ciudadanía, garantizaba su expresión y aseguraba el respeto de las minorías y el control de la gestión gubernamental. La mayoría de los inmigrantes siguió sin nacionalizarse y los varones adultos que no votaban eran tanto o más que los votantes. De todos modos, el país entero sintió que entraba en una nueva etapa de su historia. Los partidos políticos adquirieron mayor sentido y las urnas se consagraron como herramienta de cambio. El misterioso Fantomas fascinó a los primeros cinéfilos. Mezcla de caballero y delincuente, su identidad permaneció siempre desconocida. El director francés Louis Feuillade había trasladado al cine una creación novelística de Marcel Allen y Pierre Soubestre. El éxito inicial del enmascarado se tradujo pronto en toda una serie de películas. Fantomas causó sensación. Con un desborde de 18.000 extras, el norteamericano David Griffith triunfó con El nacimiento de una nación. Una técnica revolucionaria de montaje le permitió unir los detalles, los primeros planos y los enfoques panorámicos. Las décadas siguientes del cine serían deudoras de este nuevo sistema de montaje. Griffith también supo desarrollar un tema histórico, el de la Guerra Civil Norteamericana, a través del desarrollo de 2 historias familiares. Fue un verdadero pionero.
A pesar de consagrarse en los años 20, Charlie Chaplin popularizó ya entre 1917 y 1919 su entrañable Vagabundo. Eterno perdedor, Carlitos supo sortear los golpes de la vida con humor y ternura, ingredientes que lo convertirían en una de las figuras señeras del cine. A finales de 1919 se inició el rodaje de El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Wiene. Los decorados fueron plasmados por los pintores expresionistas que transmitieron al mundo una sensación de pesadilla. Desde la llegada del Dr. Caligari con un medium a un pueblo, se sucedían los misteriosos crímenes. El Dr. Caligari, que en realidad era el director de un manicomio, investigaba los crímenes. De este modo, con una mezcla de escenas argumentales y marginales, la película plasmaba una alegoría de la realidad. Las reacciones fueron muy diversas, pero nadie salía indiferente de la sala después de verla. El 22 de mayo de 1909 se estrenó La Revolución de Mayo, primera película argumental argentina. French y Beruti volvían a repartir escarapelas y el cabildo a deliberar, esta vez en la pantalla del biógrafo. La película en 15 cuadros relataba la semana de mayo de 1810. Mario Gallo y Max Glucksmann, dos inmigrantes, fueron los creadores. El diseño modernista del cartelón final confirmaba que la Belle Époque reinaba en el país. Amalia fue el primer largometraje argumental argentino. Fue producida por Max Glucksmann y dirigida por Enrique García Belloso. Estrenada en 1914, los actores fueron aficionados provenientes de la alta sociedad porteña, como Susana Larreta y Quintana en el papel de la heroína o Jorge Quintana Argüello en el de Daniel Bello. La filmación de la película, basada en la célebre novela de José Mármol, se realizó en interiores y también en plena calle. Los aparatos eléctricos facilitan el trabajo de las amas de casa. Se construye en Nueva York la Central Station, la mayor estación ferroviaria del mundo. El 1 de diciembre de 1913 se inaugura en Buenos Aires el primer subterráneo. El subte porteño iba desde Plaza de Mayo a Plaza 11, por debajo de Avenida de Mayo y Rivadavia. El 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando, sucesor del trono austrohúngaro, viajó a Sarajevo. Durante el traslado en auto por la ciudad, el vehículo se detuvo. Fue la oportunidad para Gavrilo Princip, un nacionalista serbio que sacó el arma y disparó. Francisco Fernando y su esposa se desplomaron. El asesinato del archiduque encendió la mecha de una contienda que la euforia inicial llamaría la Gran Guerra. Austria sospechaba que el atentado había sido preparado por Serbia, cuyo nacionalismo era el más beligerante de los Balcanes. Para el Imperio austrohúngaro, atacar a Serbia era la única manera de salvar el honor. Había un solo inconveniente: Serbia estaba bajo la protección de Rusia. Para la aventura, Viena se alió con Berlín, eterna rival de Moscú. El Kaiser Guillermo II, apoyado por el canciller von Bethmann-Hollweg, se puso a disposición de Austria. Alemania tenía sus propios planes. Le interesaba que Rusia interfiriese en el conflicto. El Segundo Reich incluso incitó a Viena para que atacase a Serbia. Alemania movía unas piezas que harían temblar a todo el ajedrez europeo.
Por la Triple Alianza, Rusia era aliada de Francia y Gran Bretaña. Pero el juego bélico parecía no asustar a nadie. La guerra aún no sonaba a horror, sino a gloria y patriotismo. El escritor alemán Thomas Mann no pudo disuadir la euforia germana. Bertrand Russell, Romain Rolland y Karl Kraus tampoco lo lograron. El 23 de julio, Viena envió un ultimátum a Serbia. Austria planteaba su derecho a perseguir a los asesinos en territorio serbio. Esta condición era inaceptable para un Estado soberano. Para evitar la guerra, Serbia aceptó parcialmente el ultimátum. Austria rompió las relaciones diplomáticas con Serbia y movilizó sus ejércitos. Gran Bretaña quiso interceder, pero sus gestiones fracasaron. El 28 de julio, Viena declaró la guerra a Serbia. Rusia movilizó sus tropas. Alemania hizo lo mismo. El 1 de agosto, el Segundo Reich declaró la guerra a Rusia. 2 días más tarde, en carácter preventivo, declaró la guerra a París. El 4 de agosto, Alemania invadió el territorio neutral de Bélgica y se acercó peligrosamente a Francia. Gran Bretaña entró entonces en el conflicto. Las tropas alemanas se enfilaron hacia París. El avance alemán se detuvo en el Marne. Pronto las divisiones germanas y aliadas se vieron combatiendo en un frente de 700 kilómetros de largo, nada menos que desde Suiza hasta la costa belga. La guerra era un hecho. La gran sensación de la segunda década fue la pollera tubo, lanzada por el modisto parisino Paul Poiret. Era una pollera de corte recto hasta la pantorrilla, donde se estrechaba con un entalle. Esta línea obligaba a las mujeres a caminar con pasitos cortos e insinuaba atrevidamente las curvas femeninas. En 1911, la pollera pantalón, lanzada por el mismo Poiret, ofreció a las damas más libertad de movimiento. Pero estos vestidos largos con perneras muy anchas no llegaron a imponerse. Por su parte, la moda tango de misterioso halo porteño permitía a las mujeres otras osadías, escotes pronunciados, sensuales plumas y polleras con un corte que dejaba pispear algunas tentaciones. En Alemania, los defensores de la moral exigían romper con la decadencia francesa. Los aires bélicos imponían la reafirmación patriótica de productos nacionales como el lino y el estambre y de líneas más severas, más teutonas. El modelo elegido para las valquirias fue una pollera ancha sostenida por 2 o 3 enaguas. Su largo, solo hasta las pantorrillas, no se debía a falta de pudor, sino al ahorro de tela que exigía la nación. En todos los países se volvió difícil conseguir vestidos nuevos. Bajo la consigna de ropa vieja, moda nueva, las mujeres se las ingeniaron para llenar las carencias de la retaguardia con mucha imaginación. En enero de 1906 falleció Bartolomé Mitre, presidente de 1862 a 1868, militar, historiador, poeta, novelista, fundador del diario La Nación y traductor de Dante Alighieri. Sus exequias fueron apoteóticas. Los funerales convocaron a una gran multitud. De inmediato, el Congreso de la Nación dispuso levantar un monumento en su memoria. Entre el 26 y el 31 de julio de 1909, Barcelona vivió la llamada Semana Trágica.
Una revuelta popular terminó con centenares de detenidos y miles de exilados. La ejecución del gran pedagogo Ferrer y Guardia estremeció al mundo y desató la protesta internacional. El detonante del levantamiento fue la llamada a filas de los reservistas para Marruecos. La guerra colonial en el norte de África le resultaba totalmente ajena a la población civil. El antimilitarismo y el anticlericalismo se conjugaron en una serie de asaltos a conventos y colegios religiosos. En 1909 se inauguró el túnel trasandino y el ferrocarril unió la Argentina y Chile. Se demostraba la vocación de paz de dos países que aún mantenían problemas fronterizos. El 20 de noviembre de 1910, toda Rusia lloró la muerte del conde León Tolstoy. El gran escritor cristiano consecuente con el Evangelio murió a los 82 años en Astapovo. Sus novelas como Guerra y Paz o Ana Karenina, sus descripciones sociales y psicológicas certeras influirían en la narrativa moderna más allá de las fronteras rusas. Tolstoy, venerado también por su integridad moral, legó los latifundios de su familia a los campesinos. Los zares nunca dejaron de mirarlo con desconfianza. El 12 de febrero de 1912, China cerró un largo capítulo de 2000 años. Su emperador fue destituido. Puyi, último emperador de la dinastía Manchú, debió renunciar al trono que ocupaba desde los 3 años. Las fuerzas revolucionarias impusieron la república. Yuan Shikai, el anterior primer ministro imperial, fue elegido el 15 de febrero presidente de la nueva república, relevando al presidente Sun Yat-sen, líder del movimiento republicano. En el verano de 1912, la muerte del emperador Meiji Tenno Mutsuhito marcó el fin de una era. Mutsuhito había asumido el trono a los 14 años y lo dejaba vacante a los 59. Entretanto, el Japón, siguiendo el ejemplo prusiano, se había convertido en una potencia moderna. Su poderío militar no permitía dudar de ello. En 1913, el escritor checo Franz Kafka publica La condena y la carta al padre, obras que darían al siglo XX un singular calificativo, el de kafkiano. En 1915, su metamorfosis justificaría aún más esta calificación. El siglo, que naciera arropado con bellas promesas, podía, como el personaje kafkiano, volverse repulsivo. El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá. De 81 kilómetros, el canal unió el Atlántico con el Pacífico. La nueva vía, cuya construcción costó $365 millones, evitaba bordear el Cabo de Hornos en el extremo patagónico. La distancia entre Nueva York y San Francisco se redujo en más de 14.000 kilómetros. Fue el triunfo de la técnica, pero también de la expansión norteamericana. Estados Unidos se quedó con el control económico y militar del canal. La consigna de América para los americanos comenzaba a ser oída con inquietud e ironía. De Sarajevo a la Primera Guerra Mundial. En el vídeo 3 estallará la Primera Guerra Mundial.
Y mientras Gardel estrena Mi Noche Triste en Buenos Aires, los comunistas tomarán el poder en Rusia. Entretanto, en la Argentina, Irigoyen llegará al gobierno. La reforma universitaria nacerá en Córdoba y, como en un cuento de hadas, nevará en Buenos Aires.